a esta nueva temática en la cual vamos a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, gestión ambiental y cambio climático. Para eso vamos a contar con una invitada muy especial que nos acompaña de la Universidad de la Costa. Ahora la presento, ella misma se presentará. Pero pues yo voy a hacer una pequeña introducción al tema. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla y ustedes me cuentan si la tienen. ¿Ya están mirando, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, vamos a ver, como les dije, a tratar el tema de gestión ambiental, objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático. Pues basado, como siempre me gusta revisar los antecedentes, la ley 1876 de 2017. Si bien recuerdan los enfoques, el cuarto enfoque se relaciona con la gestión sostenible de los recursos naturales, ¿sí? Para el uso eficiente de los recursos suelo, agua y biodiversidad, lo cual ustedes manejan sumamente bien desde la labor que hacen día a día con sus usuarios. Entonces, recordamos pues la definición de desarrollo sostenible que nos trae a nosotros la ley y nos dice que el desarrollo sostenible de manera que las acciones y estrategias en marco de la ley de NIA deben procurar la sostenibilidad ambiental, económica, cultural y social de las actividades productivas en beneficio de las comunidades rurales. ¿Sí? Además, nos habla de la gestión sostenible de los recursos naturales en nuestro famoso artículo 25, de modo que los productores hagan uso eficiente de los recursos suelo, agua, biodiversidad e integren prácticas orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático. Bueno, y recordamos los decretos reglamentarios, tenemos pues la resolución 407, que también ustedes la tienen, que ya nos puntualiza un poco más el tema de la gestión sostenible de los recursos naturales con prácticas de manejo y conservación del medio ambiente, prácticas ambientales sostenibles y o sustentables, actividades de mitigación y adaptación al cambio climático y cumplimiento de la normatividad ambiental. Listo. Entonces, en este momento, yo me permito dar la bienvenida a la arquitecta Paula Ibama Hernández. Ella es prestada, nos la han prestado. Me voy a dejar de compartir. Chiquillos. Hola. Ya la estoy viendo ahí. Un gusto. Buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Qué bueno compartir con ustedes hoy. Sí, muchísimas gracias por estarnos acompañando y agradecemos a la Universidad de la Costa por hacernos este valioso préstamo. La arquitecta Paola ya nos va a contar acerca de su perfil. Ella nos va a contar pues cuál es su experticia y cuáles son las temáticas que vamos a revisar en estos 3 días en los cuales vamos a estar las dos acompañándoles. Y entonces, pues, bienvenida, la clase es tuya. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Bien, gracias. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Qué bueno saludarlos hoy. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Saludarlos hoy en este 2 de primero o 2, ya estoy perdida, 2 de junio, en este día del campesino. Un saludo especial a todas estas personas que trabajan y que nos acompañan desde la misión más importante que tenemos, alimentarnos. Bueno, señores, mi nombre, como lo dijo la doctora Leonor, soy Paola Hernández, arquitecta, culminando una maestría en desarrollo sostenible, el tema que vamos a tratar hoy. Y pues yo vengo a hablarles un poco de lo que es esto, cómo nos sirve, cómo va a ser esa aplicación para ustedes,
Y al final de estas 3 sesiones, si no estoy mal que son 3 sesiones, pues vamos a hacer algunas reflexiones sobre todo este tema. Es un tema que de pronto ustedes han escuchado por ahí o han visto algo o simplemente dicen, uy no, cuando terminemos hoy la sesión dicen, profe, no teníamos ni idea de esto, pero es un tema que es de vital importancia para, podemos decirlo así, la preservación del planeta. Estamos en un punto, en un punto medio, en donde pues, realmente tenemos que pensar en los que vienen. Nosotros ya estamos al otro lado, pero los que vienen son los que les queda este orden o desorden que nosotros les dejemos. Bueno, estoy trabajando, acompañándolos en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia en el Diplomado Virtual de Extensión Rural en el marco de la Ley 1876 del 2017. Este módulo se ha denominado Gestión Ambiental y ODS. Por favor, ¿me confirman que están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, señora. ¿Me permiten un momentico que es que les pregunté porque generalmente pongo la pantalla para poder ver? Bueno. Vamos a hablar un poquito de lo que era, de cómo llegamos a esto. Bueno, primero les pregunto, ¿han escuchado algo sobre esto, los ODS? Hacer desarrollos a partir Un de momento, las por favor, que creo que me conecté a la reunión que no era. Aquí esperamos. No, les estaba preguntando que si habían escuchado algo acerca de lo que son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. No, señora. No han escuchado, perfecto. Bueno, entonces ya ahí empecemos entonces. Que los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una meta a la que se está planteando, podemos decirlo así, el planeta, el mundo, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esto tiene todo un recorrido que nace a partir del año 1945, cuando se crea, pues se hace la Carta de las Naciones Unidas y se crea esta institución. Esta institución tiene aproximadamente 172, 73 países miembros y desde ese momento pues ha planteado algunos temas en donde pues se ha discutido lo que va a pasar, lo que ha pasado con el mundo, cómo solucionar y resolver conflictos. Esto nace a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Después de esto, en el año 1948, se da la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde básicamente se plantean unas medidas o unas herramientas para que haya un equilibrio, una justicia, una equidad para todos los habitantes del mundo. Es decir, a partir de ese momento se plantea que no debe existir discriminación, no debe haber esclavismo, no debe haber malas condiciones laborales, en fin, todo esto lo que nos hace, todos tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad, todo eso hace la Declaración de los Derechos Humanos. Imagínense, casi más de 2000 años no existía eso. Es decir, cada quien, cada nación, cada uno tomaba una decisión y esa decisión era la que se tenía en cuenta. Sin embargo, ya en este punto, pues se hace esta declaración. En los años 65 y 66, se hace el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué significa eso? Entonces se empieza a plantear que es necesario organizar un poquito todo lo que sucede a nivel económico, es decir, se dan cuenta que hay inequidad, se empiezan a dar cuenta, hoy hay una inequidad a nivel económico, entonces vamos a plantear
cómo poder plantear eso, los derechos sociales y culturales, cada comunidad tiene unas bases, cada comunidad tiene un desarrollo cultural diferente, es decir, nosotros no podemos pretender tener la misma, digámoslo así, la misma organización social de un país europeo, porque pues realmente tenemos unas condiciones totalmente diferentes, nuestra cultura es totalmente diferente a la cultura australiana, y si lo tenemos aquí más cerquita, nuestra cultura es totalmente diferente a lo que puede ser la cultura en Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros lugares. Es decir, a partir de eso, cada uno se le da respeto a lo que cada uno piensa y lo que cada uno crea. Y se empieza a trabajar sobre esto. En la década de 1990 hasta el 2000, digamos, esa última década del siglo anterior, se inició una serie de conferencias y cumbres en diferentes lugares del mundo, la cumbre de Río, la cumbre de París, de Grecia, bueno, infinidad de cumbres, y se empiezan a plantear qué va a pasar. En ese punto, no se recuerden que se empieza a hablar de los problemas sociales que se están generando a causa de los desplazamientos, de las guerras, se empieza a hablar de la contaminación ambiental, la pérdida de capa de ozono, es decir, en ese momento ya se hace muy visible todo lo que está sucediendo, todo lo que, mejor dicho, en ese momento empiezan a decirnos, a plantearnos unas alertas. Se sigue hablando de todo el proceso de hambrunas en África, todo lo que se genera en todo lo que se genera a partir de la ruptura de la Unión Soviética, que se genera algunos problemas sociales muy fuertes, porque digamos, ellos no conocían otras costumbres que las que tenían arraigadas a partir del comunismo, entonces empiezan a tener unos problemas sociales muy fuertes. Entonces, en este punto, ellos empiezan como a dar todos, a vislumbrar y hacen una serie de conferencias. En esa serie de conferencias no se firma ningún tipo de declaración, no se firma ningún convenio, sino se hacen, digamos, unas recomendaciones. Pero en el año 2000 se hace una declaración que se denomina la Declaración del Milenio. ¿Qué significa la Declaración del Milenio? Líderes de 189 países más o menos se reúnen y hablan de unos aspectos a tener en cuenta para digamos que esto mejore un poquito. Y se comprometen que durante 15 años se van a cumplir estos objetivos. ¿Cuáles son ellos? Erradicar la pobreza extrema, son 8 en total. Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los sexos, el empoderamiento de las mujeres. Estamos hablando del año 2000. Señoras, miren. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, combatir el VIH-Sida, la malaria y otras enfermedades. Ahí solo se piensan en esas enfermedades que digamos que son las que más afectan en ese punto o las que más generan muertes en ese momento. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En su momento estos objetivos fueron revolucionarios. Sin embargo, pues tenían que, todos estos son cuantificables, se hizo todo el seguimiento durante estos 15 años y en el año 2015 pues empezaron a ver qué se había cumplido y qué no se había cumplido. Se dieron cuenta que el primer objetivo hubo una reducción de la pobreza y el hambre extrema a la mitad. Sin embargo, no fueron unos logros pues, alcanzados en su totalidad. Entonces, ese mismo año, en el 2015, hace 6 años más o menos, nuevamente los Estados miembros de las Naciones Unidas se reúnen y plantean qué van a hacer, cómo van a actuar, qué va a pasar. Durante 3 años empiezan a trabajar en cómo vamos a organizarnos,
cómo vamos a llevar esto a cabo, qué se va a presentar, cómo vamos a generar que esta agenda, digámoslo así, que todo eso que propongamos se logre. ¿Cuál es uno de los aspectos más importantes? Generar la sostenibilidad del medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico. ¿Por qué se dan cuenta de eso? Porque digamos que son los aspectos que más relevancia tienen en este punto. Entonces, a partir de eso, se crean los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces se plantea una, digámoslo así, una agenda que se denomina la Agenda 2030, que habla de lo siguiente, y leo puntual. Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos, a promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, a garantizar la protección duradera del planeta y los recursos naturales. Esto es lo que se plantea esa agenda. ¿Qué pasa en este punto? Que se dan cuenta que es necesario trabajar en esto de una manera equitativa, en una manera ordenada, en una manera justa. Se plantean en este momento 17 objetivos. Estamos en este momento trabajando en esto. Por eso ustedes en este momento, en este diplomado, están conociendo esto. ¿Esto por qué lo conocen? No lo vamos a conocer porque, ay, chévere, no. Esto tiene una razón y una justificación. La idea es que todos seamos replicadores, que todos llevemos esta información y que todos contemos esta información. Esta información, ¿en qué consiste? Los ODS, Objetivos de Desarrollo, consiste en solicitar a todos los países miembros, yo les dije ahorita que eran 170 y tantos, y son casi 190, todos los países miembros, ricos, pobres, adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. La importancia de proteger el planeta, la contaminación se volvió un aspecto, y la contaminación a todos los niveles, un aspecto, digámoslo así, que está agotando los recursos del planeta. Y si no hay recursos, pues no vamos a estar nosotros por ahí, ni los nietos, ni los bisnietos. Se reconocen las iniciativas para acabar con la pobreza, deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales. Cabe de señalar la salud, la educación, la protección social, oportunidades de empleo, trabajar por el cambio climático, protección del medio ambiente, tener comunidades y ciudades sostenibles, tener un empleo decente, que todos podamos tener agua, energía, que todos podamos manejar esto, tener paz, justicia, equidad y todo eso. Todo esto se le engloba en una alianza para lograr los objetivos. ¿En qué consiste esta alianza? Esta alianza consiste básicamente en que todos los gobiernos del mundo que están inscritos dentro de las Naciones Unidas deben propender dentro de sus planes de gobierno en que esto se cumpla. Es decir, no es una cosa utópica, sino la idea es que cada plan de gobierno tiene que cumplir con esto. Y si nosotros hiciéramos una petición a la alcaldía o de nuestro municipio o de nuestra ciudad, hiciéramos una petición, ellos también tienen que tener esto enmarcado. Es decir, dentro de sus planes de desarrollo deben estar estos objetivos enmarcados. ¿Me permiten un momento? Voy a compartir aquí un poquito para irnos a otra página. Me confirman, voy a dejar de compartir y regreso por acá. Si yo hablo muy rápido, me avisan, por favor, para bajarle la revolución. Claro, mientras tú empiezas a presentar lo que nos vas a mostrar, recuerden que el micrófono está abierto para todos, queremos que sean muy participativos, que vayan opinando, que nos vayan contando casos que conozcan.
Pues para que la clase no se torne monótona. Bueno, ya vamos a compartir. Bueno, aquí ven un poco lo que es, ya están viendo, sí. Listo, vamos a ver un poco, vamos a ver uno a uno estos ODS o estos objetivos, lo que se plantean a nivel global, y al final vamos a ver cómo vamos nosotros, cómo vamos en Colombia en estos objetivos. ¿Listo? Aquí hablamos de los 17, aquí los vemos, estoy en la página de las Naciones Unidas. Como ustedes pueden ver, aquí hay todo un seguimiento. Si no estoy mal, doctora Leonor, yo le pasé esta información y ustedes la tienen en su plataforma, en su... En el aula, sí, señor. En el aula ya está colgada toda la información, los enlaces, y si hay más cosas para colgar, las vamos montando. Así es, yo le estaré montando porque yo creo, estaba revisando, yo creo que en estos días se están pasando el informe ya el informe consolidado del año anterior, el cual, ahora vamos a hablar de eso, cambió un poco a raíz de esta pandemia. Y aquí vamos a ver eso, aquí vamos a ver un poco esto, cómo hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible. El primero de ellos es poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Esto es tal vez uno de los principales y de los más importantes que tiene esta organización, porque consideran que uno de los, digamos así, uno de los factores más relevantes o más peligrosos, que todavía tenemos hay muchos países que viven en unas condiciones de pobreza muy, muy extrema. Por ejemplo, aquí nos hablan de lugares en África donde viven con 1.9 dólares al mes, eso es menos de 6,000 pesos, al día, perdón, menos de 6,000 pesos. Entonces, tenemos que plantear qué es lo que pasa. Aquí hablan de qué es lo que quieren hacer, cómo se quiere, cómo van. Si ustedes ven, cada cosita de esta nos lleva a un enlace diferente y nos muestran en qué vamos y cómo vamos. En este punto, esto es prácticamente nuevo, esto se está desarrollando a partir del año pasado, del mes de marzo, más o menos, que se declara la pandemia mundial, en donde ellos nos muestran qué países en este punto son los que corren más riesgo. Vamos a entrar un momentico, vamos a chismosear qué nos cuentan por aquí. Esto nos lo cuentan en inglés. Entonces ellos hacen todo un análisis de qué países consideran ellos que a partir de esta pandemia van a tener, yo estoy pasando un poco rápido, pero pues si lo quieren leer, pues con calma lo podemos mirar. Ellos empiezan a hablar de cuáles son esos lugares o países que van a verse más afectados a raíz de esta pandemia. ¿Por qué razón? Porque obviamente toda la dinámica varía y toda la dinámica cambia. A nivel mundial, nosotros también nos hemos visto afectados a raíz de esto. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Esta pandemia de la que estamos saliendo, yo soy optimista en esto, de la que estamos saliendo, nos ha generado unos cambios económicos, estructurales, sociales, hasta medioambientales. Entonces todo va a cambiar. Tal vez por eso el último informe, los informes sean anuales, el último informe no ha llegado a desarrollo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quién quiere hablar? Es difícil nosotros. No, creo que ya lo apagaron. Bueno, sí. Doctora Leonor, si alguien quiere participar, me avisa porque yo no estoy viendo la pantalla, entonces me queda un poco complicado. Bueno, señor. Gracias. Bueno, entonces, bueno, como les comentaba, a raíz de la pandemia, en todos los indicadores se tiene en cuenta el COVID y todo va a variar a partir de este informe. Entonces, ¿qué hablan aquí? Un poco de esto, los datos más importantes por los que se formula este objetivo, los 783 millones de personas que viven bajo el umbral de pobreza a nivel mundial.
las altas tasas de pobreza en países pequeños, vulnerables y sobre todo afectados por conflictos. La mayoría pues, de personas que viven bajo el umbral de pobreza en Asia Meridional y en África subsahariana. Y todo esto son estadísticas que se dan. Si recuerdan, en la primera diapositiva, en la primera imagen, yo les hablaba de este aspecto de los niños que hablaban de reducir la mortalidad infantil. En este punto ya se habla a nivel global, es decir, no se está hablando como un punto como tal, sino que se dan cuenta que en los países o en las poblaciones o en los lugares donde más se concentra la pobreza es donde se dan este tipo de muertes de los niños menores de 5 años por la inadecuada alimentación, por las condiciones sanitarias y todo lo que se presenta en torno de eso. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tienen unos indicadores y unas metas. Estas son las metas que se proponen de aquí a 2030, que recuerden que es nuestra fecha límite. Nos quedan 9 añitos para lograr que estas metas se cumplan. Cada país adopta sus metas. Colombia tiene unas determinadas, estas son a nivel global, pero esas son las metas que cada quien se plantea. Yo puedo decir, la meta que nos vamos a plantear dentro de este curso de ODS será que todos logren para 2021, para junio 4 de 2021, que todos tengan con mayor comprensión sobre la importancia y la aplicación de los ODS. Entonces, todos los países, teniendo en cuenta su normativa y su marco, desarrollan este tipo de metas. Esto es lo que ellos a nivel global se plantean y poco a poco vamos a seguir viendo. Este es el primero, en el cual hablamos del fin de la pobreza en el mundo. El segundo, que va muy ligado a las actividades que ustedes desarrollan, poner fin al hambre. ¿Por qué digo esto que está ligado a lo que ustedes desarrollan? Porque básicamente ustedes lo que hacen es trabajar digamos, en el cultivo de frutas, hortalizas, para alimentarnos mejor. Es importante. Esto no significa, cuando hablamos de poner fin a digamos, el hambre cero, es básicamente que todas las personas puedan lograr por lo menos 1 o 2 alimentos al día. Hay lugares en el mundo en donde esta meta no se puede lograr, porque no tienen sino para un alimento, y son alimentos que generalmente no son nutritivos o que tienen algunas condiciones que no son las más adecuadas. Entonces se hace importante y se hace necesario que esto se lleve a que todos tengamos una alimentación sana y nutritiva. Aquí hay un punto importante. Recuerden que hay lugares en el mundo donde por los diferentes conflictos, por las diferentes problemáticas, no se puede llevar a cabo no se ha logrado, digamos, erradicar este punto, porque no se permite la llegada de ningún tipo de alimento, sino lo que tienen y lo que producen. Infortunadamente, la producción de los alimentos que allí se da no es la más adecuada o no es una dieta que genere o que logre que toda la población pueda lograr acceder a esto. Nuevamente hablamos del COVID, en donde pues el programa, digamos, cómo puede esto afectar y cómo se generan algún tipo de estrategias para que las comunidades más vulnerables puedan acceder a los alimentos. Recuerden que tuvimos unos tiempos, casi 3-4 meses de un confinamiento absoluto a nivel mundial, no a nivel local, sino a nivel mundial. Entonces, el hecho de que las personas no pudieran comercializar o no pudieran adquirir esto genera también, los alimentos también generó un descontrol y un desbalance. Es importante a raíz de la Organización de Alimentación y Agricultura, pues que se dieran unos espacios y que se lograra
sobrellevar estos alimentos a las personas. Como les digo, hay comunidades en donde una vez al día, hay comunidades en donde, si son familias muy numerosas, eligen quién puede comer y quién no puede comer. Son problemas que se dan a nivel global. Hablan del hambre, aquí hablamos de estos datos destacables del hambre. 1 de cada 9 personas en el mundo está subalimentada en la actualidad. No se generan, no hay lugares, digamos, hay problemas porque no pueden sembrar, por ejemplo. ¿Por qué no pueden sembrar? Porque no los dejan por los conflictos que se generan en algunos territorios. Entonces ellos no tienen el territorio, tienen la extensión de terreno para sembrar algo, para ellos alimentarse, pero infortunadamente debido a los diferentes conflictos no lo pueden lograr. Hablan también de la seguridad alimentaria. El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual. Es la fuente de ingresos y de empleos para hogares rurales pobres. En este punto hay personas que hablan que ya los jóvenes no están quedando en el campo, siempre buscan irse para la ciudad, entonces se está generando también pérdida en este punto porque no hay quien produzca el campo. O también se está generando debido a las diferentes contaminaciones de las fuentes hídricas, la contaminación ambiental, que el campo y la tierra está perdiendo sus nutrientes y su capacidad. Perdón, profe, Sí. Hans tiene la manito levantada. Adelante. Profe, buenas tardes, buenas noches. Profe. Buenas noches. Mucho gusto, Hans Mosquera, de Precola, Antioquia. Adelante. Cuando usted habla de los objetivos de la ODS, ¿son los mismos objetivos de desarrollo del milenio? ¿O eso, pues, yo pienso que son como los mismos? ¿O eso es de cierto año a tal año? ¿O cómo es eso? Los objetivos del desarrollo del milenio fueron los que se establecieron del año 2000, los que se trabajaron del año 2000 al 2015, que fueron los sí, así es. que mencioné. Y del 2015 al 2018 se hizo un trabajo mancomunado para determinar cuáles eran los objetivos que se iban a plantear a partir de ese momento para llegar a culminar en 2030. Por eso hablo en el 2000 de los del milenio, son 8, estos en total son 17. O sea, lo que hacen es, digámoslo así, desmenuzar un poquito más para abarcar que se cumplen de mejor manera los objetivos. Perfecto, gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí también, pues aquí como vemos, hablan un poco de estos datos destacables, la seguridad alimentaria, el trabajo de las mujeres, digamos, el trabajo de las pequeñas granjas, bueno, todo esto hablan también de un poco del acceso a la electricidad en el campo, bueno, todo esto para asegurar y para que todos tengamos posibilidad de adquirir lo que se produce. Metas del objetivo, como les digo, poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en particular a los pobres, a las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva, suficiente y todo el año. Hay una cosa que tenemos que recordar, que una persona, que a veces vemos una persona que dice, no, pero esa persona come bien esto porque está gordita y todo eso. Eso no significa que se alimente bien. Tenemos también, debido al exceso de alimentos procesados y muchísimas grasas y todo lo que se genera en las comidas rápidas y todo lo que está eso, también esos son procesos de malnutrición, porque una persona que presente problemas de obesidad mórbida es una persona que está malnutrida. Entonces toca tener en cuenta eso, la producción debe ser una producción limpia, debe ser una producción
digamos, la alimentación debe ser una alimentación limpia, una alimentación sana, una alimentación balanceada. Es decir, no podemos decir, no, es que el niño come bien porque come muchos dulces. Eso no significa que come bien. El niño va a generar un poco más adelante un problema de diabetes, un problema de obesidad, o porque come muchas hamburguesas, o porque come muchas pizzas. Eso genera muchos problemas de salud porque contienen altos contenidos de harinas, de grasas, de alimentos sobreprocesados. No sabemos de dónde salen, hasta dicen que la carne no es buena, bueno, en fin. Entonces todo eso genera unos problemas de salud que se ven reflejados en las personas. El siguiente objetivo es el de salud, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Este es uno de los que más se han tratado en los últimos meses, en el último año más o menos, debido a la crisis del COVID. Nadie se esperaba esto a nivel global, nadie se lo imaginaba. Habíamos tenido algunas alertas, las diferentes gripas que venían, se hablaba del VIH también, que podía también causar algunos estragos a nivel global. Sin embargo, pues esta pandemia sobrepasó a todo el mundo y todavía, como dicen por ahí las abuelitas, esto no se lo han terminado de inventar y todos los días yo leo que hay una cepa nueva, que apareció otra mutante del virus, que apareció una cosa, que apareció la otra. Entonces, en este proceso, en este punto, se están desarrollando, digamos, lo más importante es que a nivel global tenemos la oportunidad de ser vacunados todos. Hasta el momento a nadie le han dicho que tiene que pagar la vacuna, pero esto se genera, es por esto, por esos acuerdos y porque todo, a partir de estos acuerdos que se dan, se plantea que es necesaria. No todas las personas deben tener acceso a la vacuna, es decir, hubieran podido decir las empresas farmacéuticas, no, de malas, a nadie le damos esto hasta que me paguen. Seguramente alguien les está pagando por eso, pero digamos, ustedes y yo no tenemos plata para decir que podemos pagar 100, 200, 300 mil pesos por una vacuna que va a evitar que a nivel mundial se siga propagando esta enfermedad. No quiere decir que no nos va a dar, señores, recuerden esto, que la vacuna no significa que ya nos estamos curados, nos quitamos el tapabocas y nos vamos de fiesta todos. Recuerden que básicamente lo que hace es disminuir un poco los síntomas de esta enfermedad, pero seguiremos siendo transmisores en un momento determinado. Así como una gripa. Nos da una gripa, nosotros decimos, no, pues ya, y era algo, una costumbre que se tenía, era, a mí me da gripa, yo sigo, no importa, yo sigo haciendo mi trabajo, yo sigo haciendo mis labores diarias, le daba al otro, y ya. Ah, sí, una epidemia de gripa en la oficina, a los niños en los colegios, le dio gripa a los niños del colegio, todo eso, pero resulta que esto nos sobrepasó a todos porque este fue un problema que no conocíamos, no se sabía cómo tratar y estamos en la marcha. Con muchos han experimentado, muchos han pasado por allí y muchos seguirán pasando porque la gente pues sigue en todo este proceso y seguimos esperando lograr que nos vacunen de una forma u otra todos y lograr, digamos, esa inmunidad que llaman, pero pues esa inmunidad va a tener algunos inconvenientes de igual manera. Entonces, antes de la pandemia, se había logrado algunos avances en lograr que la salud de millones de personas se pudiera tratar. ¿A partir de qué? De convenios, de rutas médicas que se hacían, hay ONGs que se encargan de esto a nivel global. Entonces ya se estaba viendo que un poco que se estaba logrando equidad en este punto. Todas las personas pudieran ser, los menores de 5 años son, pues a nivel nacional, hay unos planes que tienen de vacunación, de unas vacunas básicas. Ya si quiere una vacuna un poco más específica, toca pagarla, pero tienen la asistencia médica, las madres lactantes, las personas mayores, en fin.
Entonces, igual aquí, como les digo, todo lo que se hace, todo un plan estratégico, todo lo que se genera a raíz de esta epidemia. En este punto hablamos de la salud infantil, entonces nuevamente, pues tratar de evitar que los niños menores de 5 años mueran por diferentes causas. Como les digo, hay unas que son de malnutrición, hay causas por accidentes, hay causas por enfermedades que pueden ser tratadas, que pues, si la persona no está en condiciones o no se dan cuenta, las personas que viven en lugares apartados no entienden qué es lo que pasa y los niños mueren. Hay lugares en donde las muertes de los niños son absolutamente normales y eso no debe ser así. Un niño no debería, si no tiene ningún tipo de problema, no debería ser algo absolutamente normal. ¿Listo? Los niños que nacen pobres tienen casi el doble de probabilidades de morir antes de los 5 años. En Colombia lo vemos mucho en la región del Chocó y en La Guajira. Las condiciones de estas poblaciones o estas regiones hace que los niños sean altamente vulnerables para fallecer. Y tristemente algunos lo dicen, no importa, vamos a tener otro y se vuelve una cadena, pero pues realmente pues no debería ser ese el ser y el deber ser. La importancia de la salud materna, hablan del VIH-Sida, el malaria y otras enfermedades, y ven, aquí ya estamos hablando de una salud global. ¿Cómo evitar esto? Aquí ya hay muchos avances en todos los procesos de las medicinas y todo eso para ese tipo de enfermedades. Aquí hablamos del 2030, ¿cuáles serían esos objetivos, esas metas que se deberían lograr a ese 2030? Vamos a ir un poquito más rápido. Educación de calidad. Todos debemos tener acceso, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. En los objetivos del milenio, nos nombraba Hans, era solo la educación primaria. Aquí hablan de que todos deberíamos tener oportunidades durante toda la vida para educarnos. Con calidad sobre todo, entonces tener en cuenta eso, cómo llegar a esa educación. Nuevamente, miren, hasta aquí, o sea, el COVID nos mató todo porque resulta que a partir de esto, los niños y pues los jóvenes, los niños, los adultos dejamos de ir a nuestras escuelas, a nuestras universidades, a nuestros centros de educación y muchos no se dieron cuenta que no tenían cómo comunicarse. Fácil, una tableta, sí, pero es que no todos los niños tienen una tableta. No, más fácil, un computador, no, los niños no tienen luz, no pueden tener un computador. Listo, tienen el computador, tienen la luz, pero no tienen el acceso a internet, entonces, ¿cómo hacen? Entonces, se replantea la educación en este punto, nuevamente asegurar que todos terminen las metas primaria, secundaria, de manera gratuita. También se habla de la importancia de la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Entonces, realmente que todos tengamos acceso a la educación y una educación de calidad también se tiene en cuenta. ¿Por qué es importante la educación? Porque una persona educada va a evitar tener acceso a las armas, por ejemplo. Una persona con un nivel de educación va a evitar acceder a malos pasos, como dicen por ahí, o va a evitar entrar a grupos armados. Una persona con educación va a tratar y propender que vivir de la mejor manera posible porque va a tener acceso a muchísimas más facilidades para lograr unas oportunidades dignas ya sea de emprendimientos, empleos, de muchísimas cosas que les genera la educación. Hablamos también de igualdad de género. Perdón. Es importante tener en cuenta eso, la importancia de empoderar a las mujeres y a las niñas, tener igualdad de género, evitar la violencia en todos los niveles, permitir que las niñas vayan a los colegios, evitar el matrimonio precoz. Hay lugares donde hemos leído y donde hemos visto que las niñas se comprometen desde el momento que nacen, las comprometen con una persona
X hasta mucho mayor que ellas, pero es parte de su cultura. Que sea parte de su cultura no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que, pues, que deberíamos evitar eso. Los niños son niños y deberían vivir como tal. De evitar que las mujeres sean, bueno, yo en esto soy muy, yo evitar que las personas sufran trata de cualquier tipo, mujeres, hombres, que no sean vendidos, que no tengan, no sean abusados sexualmente, bueno, en fin, la importancia de validarnos las mujeres, los hombres como personas únicas y que debemos mantener unos derechos humanos básicos como personas. Hay lugares en donde todavía, tristemente, las mujeres, ¿hay alguien con la manito levantada? Sí. No, no, señora. Yo no la vi, la verdad no la vi. Ah, bueno. Bueno, hay lugares, como les digo, en donde las mujeres todavía no tienen, no disfrutan de la libertad de decidir si tienen o no, o hijos, o no disfrutan de libertades de salir a la calle, por lo menos así sea una tienda, porque pues por las diferentes, por sus culturas o por por lo que sea que se genere, no están en capacidad de hacer eso. Entonces realmente es que las mujeres y sobre todo las niñas entiendan que tienen unas libertades, unos derechos de decisión y de elección, que es importante. Hablan de poner fin a todas las formas de discriminación, es importante eso, la forma de violencia contra las mujeres y las niñas. La violencia física no solamente afecta, la violencia psicológica hace más daño a veces que la misma física. Evitar, pues, digamos, forzar a las mujeres a casarlas, eso se da mucho. Evitar el trabajo doméstico no remunerado de igual manera. Las mujeres tenemos derecho y tenemos las mismas oportunidades de liderazgo a todo nivel. Y eso no debería existir, por ejemplo, una ley de cuotas como hablan en los gobiernos, porque todos deberíamos tener las mismas capacidades y todos los hombres y mujeres debemos contar con las mismas oportunidades. Que hablamos de otro punto que es importante, que es garantizar la disponibilidad y gestión sostenible y saneamiento del agua. Uno de los grandes problemas con los que tenemos o que contamos actualmente es el agua. ¿Qué pasa? No tenemos... Más de la mitad de nuestro planeta Tierra está rodeado, está lleno de agua. ¿Qué pasa? Que están contaminados los mares, están contaminadas las fuentes hídricas, las personas no tienen acceso a agua potable, salubre. Aquí tenemos nuevamente casos en La Guajira, aquí arribita. Yo les comento, se me olvidó contarles el chisme, yo vivo en Barranquilla. Entonces aquí arribita, unas 4 o 5 horas, hay lugares donde no hay gota de agua, no tienen cómo tomarse un vaso de agua. Y La Guajira es una de las regiones que más agua tiene al lado. Tristemente, los ríos han sido secados para minería, para otras actividades. Tristemente, pues el agua de mar tiene que ser tratada, pero no hay plantas de tratamiento. Entonces, es importante tener en cuenta estos aspectos. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo tener un saneamiento básico como es el agua? A partir de la pandemia nos hablaban todo el tiempo que nos teníamos que estar lavando cada 3 horas las manos. Hay lugares que no tienen agua, no han tenido agua nunca, entonces como les estábamos planteando es que no se van a enfermar nunca si se lavan las manos. Entonces es plantear eso. ¿Qué está pasando? Yo no estoy hablando en este momento, yo no les hablo de África, no les hablo de Asia, yo les hablo de nuestro territorio, un territorio rico en fuentes hídricas y lugares donde no hay acceso a agua. Te las pongo más cerquita, aquí en Santa Marta no hay agua todos los días. Santa Marta, uno de los sitios más turísticos de Colombia, no tienen agua potable todos los días, tienen que esperar a que vengan los tanques de agua porque los ríos están contaminados y porque la planta de tratamiento es insuficiente. Y eso es una discusión que se ha generado hace años
pero pues tristemente se sigue dando eso. Yo ahí ya los bajé, no los dejé en La Guajira, los bajé a una de las ciudades turísticas más importantes. Si ese ejercicio lo planteamos a otras ciudades, también nos damos cuenta, rodeadas de agua, de ríos, pero unos ríos que están contaminados. Entonces es importante trabajar sobre eso. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, ver qué es lo que está pasando, quiénes están contaminando, cómo vamos a hacer, qué plantas de tratamiento se pueden instalar, cómo se pueden hacer. Ya esto no es una meta que sea difícil de llevar a cabo. Lo digo en este punto de que no es difícil que se lleve a cabo por una razón. Resulta que ya las plantas de tratamiento o el manejo del agua se hace muy fácil debido a que se puede hacer en pequeños tanques. Entonces, en comunidades, por ejemplo, en comunidades donde se pueda tener acceso al agua lluvia o a una fuente hídrica que así esté muy contaminada, con algunos patógenos se puede limpiar esa agua y se puede consumir. ¿Qué pasa? Que no llegan esa información a las personas que las necesitan o no hay los recursos para que todas las comunidades tengan acceso a eso. Cuando hablo son algunas pastillas desinfectantes, otras personas han usado gotas de Clorox para desinfectar. Bueno, hay infinidad de formas de lograr purificar esa agua. Es importante, el acceso al agua es fundamental. El acceso a tener los recursos hídricos limpios es importantísimo. Yo les comento, yo vivo a 15, 20 minutos de la desembocadura del río Magdalena en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, y pues la cantidad de basura que llega del interior está afectando el mar, está afectando el agua que viene desde, imagínense, desde el Huila, pasea casi todo el país y viene muy contaminada y viene a afectar el mar. Entonces uno dice, miércoles, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, mantener esto, y bueno, llega acá, imagínense en todos esos pueblos que el río Magdalena es la fuente de agua, de abastecimiento, cómo están consumiendo el agua si no hay unos tratamientos adecuados. Entonces, es importante tener este punto en cuenta. El siguiente es, garantizar un acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna. Ya la energía tenemos que pensar cómo adquirirla de una forma más limpia. Tenemos el sol, tenemos el viento. No tenemos que seguir agotando nuestros recursos, no tenemos por qué seguir pensando en otras cosas e ideando otras cosas. Tenemos acceso a combustibles limpios, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, aprovecharla, cómo que todos tengamos acceso a la energía, cómo es que hay lugares en donde no hay electricidad. El 13% de la población mundial no tiene acceso a electricidad. Ustedes dirán, ¿y cómo harán? Yo también me pregunto, ¿cómo harán? Por ejemplo, en lugares donde las altas temperaturas son muy fuertes. No digo que tengan el último aire acondicionado, pero por lo menos un ventilador o un abaniquito ayuda en algo a sobrellevar esto. ¿Cómo hacen para conservar los alimentos? Hay algo que quiero que veamos las relaciones, que cada uno de esos objetivos tiene una relación con el otro. Yo estoy hablando de alimentos, tiene relación con el objetivo 1 y con el objetivo 2. El agua. Si yo logro mantener mi agua purificada por una turbina, bueno, por lo que me haya inventado en el momento, lo puedo hacer, pero si no tengo electricidad para eso, pero entonces no tengo electricidad porque no llega, ¿cómo se llama? Codensa, aire, bueno, la empresa de energía no llega hasta donde yo estoy. ¿Cómo hago para que eso se mantenga? ¿Cómo hago para tener mis alimentos frescos? ¿Cómo hago para
lograr que mi hijo pueda estudiar con un computador prestado, medio computador o mi celular, pero si no tengo energía, no tengo un cable, una torre que me lleve el internet porque no hay luz por el sector. Es decir, todo hay una mezcla de todo. Entonces es importante tener en cuenta que todo esto debe llevarse a buen término, pero todo en conjunto. Es importante esta parte, energía asequible, fiable y moderna. ¿Por qué razón? Porque es que las fuentes se están acabando, el combustible, ya el petróleo es un contaminante muy fuerte, ya debemos pensar en las fuentes renovables, es decir, las hidroeléctricas son muy bonitas, muy chévere, todo lo que quieran, pero están generando algunos problemas, porque el agua se desvía para un lado, se desvía para el otro, bueno. Eso es un enredo que debemos buscar alternativas. Entonces, ahí estamos para eso. También el trabajo decente, promover el crecimiento económico inclusivo, sostenible, empleo y trabajo decente para todos. Todos queremos trabajar de una manera, todos queremos tener un buen trabajo, todo eso, pero tenemos que evitar que sean ser explotados a nivel laboral, es decir, tenemos que tener en cuenta que tenemos unas condiciones laborales que se nos deben cumplir, unas condiciones laborales que me permitan, digámoslo así, ser feliz en mi trabajo y no sentirme sobreexplotado y no sentir que todos los días tengo la presión de que me van a echar, que me van a decir, que me van a hacer. No, la idea cuál es, que todos tengamos un trabajo digno. No quiere decir que todos vamos a ganar 20, 30, 40 millones mensuales. Ojalá y se nos diera. Pero no, la idea es que el trabajo que desarrollemos sea bien remunerado, no seamos esclavizados a nivel laboral. Se habla del esclavismo, pero la idea no es esa. La idea es que tengamos unas normas, que tengamos unos beneficios como tal por nuestra labor. Entonces se habla, pues primero, del trabajo que sea regulado, que sea un trabajo, es decir, no un trabajo, a ver, ahí, eso tiene un término. No seamos subcontratados para hacer un trabajo que debería hacer otra persona. Se da en muchas partes. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo trabajo en sistemas, yo trabajo haciendo programas de computador y soy muy buena en eso, pero resulta que hay uno más vivo que yo y dice, yo me conseguí el contrato del siglo en la Universidad Agraria de Colombia, entonces ese trabajo es sistematizar todas las clases que da la doctora Leonor y meterlas a eso, pero yo no lo voy a hacer. A mí me pagan 30 millones de pesos, yo contrato a un muchacho recién graduado o en un cuarto, quinto, sexto semestre y le pago, si a mí me pagan 30 millones, yo le pago 1 millón de pesos porque para qué necesita la plata. Eso es un subcontrato y eso es una forma de explotación laboral. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos logremos tener unos trabajos con unas condiciones dignas. Todo esto porque es importante tener un trabajo decente, porque resulta que si nosotros trabajamos y ganamos un buen sueldo y tenemos unas condiciones adecuadas, vamos a permitir que se genere un crecimiento económico para nuestra región, para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestro continente, por llamarlo así. Es decir, es importante. Todos estamos trabajando en pro de la industria y la innovación. Una industrialización sostenible, es decir, evitemos las chimeneas que se venían dando, tengamos unas empresas que sean sostenibles, inclusivas, que tengan una economía dinámica, que permita una competitividad en generar empleo, ingreso, que podamos, digamos, seguir innovando en lo que hacemos, que podamos traer alternativas tecnológicas y de investigación y desarrollo en lo que planteamos. Entonces,
¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Una infraestructura básica, que las carreteras y las vías sean las adecuadas. En una ocasión una persona me dijo, pero es que me sale más caro llevar una mercancía de Boyacá a Cartagena o a Barranquilla, que esa misma mercancía me llegue desde Chile o me llegue desde China, porque es muchísimo más caro el transporte interno en el país. ¿Por qué razón es más caro? Porque las vías son muy costosas, los peajes aquí son muy costosos, los fletes son muy altos. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos está generando que se produzca afuera, digamos, yo pongo el ejemplo, yo sueño por poder ir a la plaza de acá y poder conseguir unas frutas frescas como uno lo hace, unas frutas frescas, lo digo porque aquí la fruta llega, sí, con algunas condiciones, pero uno llegará digamos, a la plaza de Palo Quemado en Bogotá y uno se enloquece. Ir a una plaza de mercado en Boyacá, eso es una maravilla, lo que uno ve, los colores, los olores, la variedad. Aquí se da, pero es muy costoso, es decir, yo estaba feliz en estos días porque había encontrado unas fresas muy lindas con un tamaño divino, una cosa bellísima, pero me costó 7.000 pesos la libra. No sé cuánto cuesta en Bogotá, pero yo creo que sale un poquito más económico, pero y no es una cosa extraña. En cambio aquí eso es muy extraño y muy costoso. Si no es una fruta de temporada, es muy difícil de encontrar. En el interior no, en norte de Santander no, porque tienen una producción, pues las tierras son diferentes. Aquí no se da muchos cultivos por las condiciones climáticas son diferentes, pero pues vivimos en una misma nación y no tenemos acceso a eso. Entonces, tener unas condiciones de infraestructura vial o aprovechar otros recursos, yo siempre planteo y siempre he planteado, hasta en foros aquí en la ciudad, que el río debería poder tener la oportunidad, la posibilidad de poder transportar deberíamos poder transportar muchísimas cosas por el río. El río está ahí, el río es vivo, todas las ciudades, las poblaciones ribereñas necesitan. Nosotros aquí en Barranquilla, en el Caribe, lo necesitamos dinamizarlo. Tristemente, pues hay otros intereses y no se tienen en cuenta. Ahí ya les doy mis quejas y todo. Aquí también hablamos del 16% de la población mundial, que la gente no tiene acceso a internet, a las bandas anchas, no tienen acceso a las telecomunicaciones. Tenemos que potencializar nuestra industrialización en alimentos y bebidas agroindustriales. ¿Cómo vamos a producir de la mejor manera, con una mayor productividad, generando empleo, que no sea algo temporal, sino que sea algo sostenido, no solamente por nuestra temporada, sino por todo lo que podamos durante el año, que la persona se sienta segura en su labor. Aquí nuevamente las metas, cómo lograr todo esto. Aquí hablan de algo muy importante, es la investigación, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquí. El 10º es reducir la desigualdad entre los países, es decir, en teoría todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Y estamos hablando de cada uno de los países. Hombres y mujeres deberíamos tener la misma libertad de igualdad en obtener los mismos trabajos, en tener la misma posibilidad de ser contratados, no porque seamos sobrinos de o tengamos algún familiar, entonces tengo posibilidad de trabajar en un gobierno, tengo posibilidad de trabajar con don Juan, que es el más rico del pueblo. No, la idea es que por nuestras capacidades de trabajo, por nuestras capacidades intelectuales, por las capacidades que yo demuestre, por mi seriedad en mi trabajo, yo tenga la posibilidad de tener la misma oportunidad que todos los demás.
que porque yo viva en un sector vulnerable no tenga la posibilidad de ir a una universidad. Eso se llama, eso es inequitativo. La idea es que todos tengamos las mismas oportunidades. Si yo quiero ir a la universidad y yo quiero estudiar, pueda hacerlo, y no una universidad pública. Si yo quiero ir a una universidad, por, no sé, la Javeriana, los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad Bolivariana en Medellín, la San Buenaventura en Cali, la universidad que se tenga, la universidad que sea, yo pueda acceder a una beca para estudiar por mis capacidades, porque demuestro que puedo y lo puedo hacer y puedo obtener los mejores resultados. Eso primero me va a motivar a mí a sacar a mi comunidad adelante. Segundo, va a motivar a los que vienen detrás mío. Siempre debemos ser ejemplo para los que vienen detrás, es decir, siempre ven a los niños, al muchacho que juega fútbol y termina en Europa, entonces todos los niños quieren jugar fútbol. ¿Y por qué no si vemos al muchacho que estudió y ahora trabaja en la NASA y logró sacar a su mamá de donde estaba, o su mamá sigue viviendo en su mismo ambiente, pero le mejoró las condiciones de vida? Entonces el niño va a decir, oiga, yo puedo ser juicioso en la vida, puedo estudiar y puedo llegar a trabajar en la NASA, o puedo llegar a trabajar en ministerio de no sé qué, aquí mismo, o puedo desarrollarme como tal persona, o puedo generar un invento, o puedo generar, y eso me va a generar muchas mayores ventajas que seguir, digamos, en unas condiciones o en un o llegar y perderme en otros caminos que no, pues la idea no es esa. La idea es que tengamos equidad y que logremos un mayor desarrollo. Aquí hablamos un poco de todo lo que se desarrolla en los mercados mundiales, lograr que todos tengamos acceso y podamos vincularnos a nivel podamos vincularnos en los diferentes mercados, que no tengamos aranceles, que ustedes puedan exportar que a diferentes partes del mundo, por las condiciones, por los sellos que se generen, por la producción limpia que ustedes hagan, todo esto se pueda llevar a cabo y se pueda desarrollar a nivel global, que todos tengamos a nivel global las mismas capacidades, que no importa si somos negros, blancos, altos, morados, tengamos las mismas condiciones se me acaba de ir la palabra, de origen, de religión, no importa, podamos trabajar. Es decir, yo no puedo excluir a nadie, yo no debo excluir a nadie porque diga que este es negro y yo soy amarillo. No, todos tenemos las mismas capacidades y todos debemos mirarnos como las mismas personas. Entonces debemos trabajar y debemos seguir y asegurarnos de eso. Siguiente, estas ciudades, ya voy a acabar, aquí ya casi termino y me tomo un respirito para que me cuenten unas cosas. Ciudades y comunidades sostenibles. Trabajar en el crecimiento de las ciudades sean un poco más organizadas, las ciudades puedan tener, pues retomar, digamos, esas infraestructuras que han sido abandonadas, ya sean bodegas, ya sean edificios patrimoniales, sectores que son pobres o que la infraestructura es inadecuada, ineficiente. Entonces la idea es pues trabajar en ellos, que todos tengamos las mismas oportunidades en este punto. Lo mismo en las comunidades, ustedes si están en una población o están en una ciudad mucho más pequeña, cómo estamos generando, cómo estamos viviendo nuestras ciudades, cómo le estamos aportando, el manejo de basuras, por ejemplo. A nivel global estamos aprendiendo, reaprendiendo el reciclaje. Antes se hacía el reciclaje porque se nos dañaba, digamos, yo me acuerdo, se dañaba la media velada y existía una persona que trabajaba enmayando medias, por ejemplo. Ahora una media velada, bueno, las personas que usan media velada, se le daña la bota, hace una bolita y la bota, entonces estamos generando residuos.
cómo aprovechamos todo eso, cómo estamos dándole oportunidades, cómo estamos volviendo a los barrios, la comunidad donde yo estoy, cómo está aportando, qué está generando, estamos cuidando los recursos que tengo cerca, estoy cuidando el bosque, estoy cuidando el campo, estoy cuidando los animales, estoy generando unos espacios mucho más agradables. La ciudad es uno de los emisores de carbono más fuertes, cómo estamos bajando esta reducción del carbono. Todo eso tenemos que ver cómo vamos a ser mucho más eficientes, cómo vamos a dejar el uso, desincentivar el uso del carro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se hicieron unas grandes ciudades llenas de avenidas y llenas de muchas cosas, pero el carro nos está contaminando, la gasolina nos está contaminando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear entonces? Que la gente empiece a caminar, a montar bicicleta. Yo vivo en un edificio de 40 apartamentos. De pronto uno de esos, de los 40 apartamentos, va cerca donde yo trabajo, pues pongámonos de acuerdo y lleva el carro un día a la semana cada uno, y así no estamos paseando los 40 para el mismo punto, sino 3 o 4 para diferentes puntos, pero estamos generando una reducción. Lo mismo en el campo, cómo vamos a producir, qué es lo que estoy haciendo yo para que mi comunidad se esté generando un ambiente limpio. Yo quemo las basuras o no las quemo. Yo tengo junto con mi comunidad unas condiciones en donde trabajo de una manera mucho más eficiente, entonces reaprovecho algunas cosas, hago abonos orgánicos, hago reciclaje, empiezo a reutilizar. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a tomar activamente un papel, porque somos nosotros, ya se están metiendo con nosotros como personas. Los otros teníamos que eran, de pronto podemos plantear, eran iniciativas gubernamentales, algunas cosas, pero si ahora lo vemos, ahora lo vamos a hablar, son iniciativas que todos debemos tener en cuenta y todos tenemos que cuidar, y todos debemos ahorrar el agua, y todos debemos ahorrar la luz, y todos debemos tener unas medidas de mitigación para algunas cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta, pero ya se está metiendo con nosotros, es decir, yo qué estoy haciendo para cuidar mi entorno. Otro que es modalidades de consumo y producción sostenible. ¿Qué significa eso? Básicamente, cómo estoy cuidando el medio ambiente, cómo estoy dándole, qué es lo que produzco, qué es lo que consumo. Tengo que comprar un celular cada 6 meses porque la empresa La Manzanita me saca un celular cada 6 meses y tengo que tener el último, o puedo durar con mi celular viejito mientras me siga tomando fotos, si es que tomo fotos, mientras pueda hablar por teléfono, mientras pueda comunicarme con mi familia, o tengo que estar en la última moda de eso. Tengo que comprar los últimos tenis, la última camisa, o puedo darle una vidita más larga a lo otro. ¿Listo? El último televisor resulta que es un televisor que me trae la señal desde la China. Señor, ¿usted habla chino? No, pero es que el televisor me trae la señal desde la China. Entonces, tenemos que ser mucho más eficientes con eso. Tenemos que ver qué es lo que se está produciendo en comida. Lo que yo preparo al almuerzo, a la cena, lo que yo brindo a mi familia, se está consumiendo o no se está consumiendo. Cada cuánto yo cambio los bombillos de mi casa, por ejemplo. ¿Qué tipo de bombillo uso? ¿Qué tipo de electricidad estoy gastando? ¿Dejo conectado el cable del celular todo el día o lo desconecto cuando lo dejo usar? ¿Tengo la licuadora conectada todo el día a la pared y solo la uso una vez al día o una vez al mes? Entonces todo esto lo tenemos que plantear y ver cómo hacemos, qué tanto consumimos, qué tanto gastamos, cómo lo gastamos. Realmente estamos pensando en eso. Ahora hay muchas tendencias de las personas que están comprando ropa o reutilizando ropa. Es una tendencia de la moda, aprovechémosla porque está muy cara la ropita, y todo lo que genera eso, todo lo que genera en la industria, todo lo que se genera
producir una prenda de ropa. Entonces, realmente, ¿cuál es la huella que estamos dejando? Esa huella, hay algunos que llaman huella de carbono, otra huella material, esa huella que nosotros vamos dejando, ¿cómo lo vamos a que es esa basura que nosotros vamos generando? El agua, le volvemos a hablar, la energía, la comida, qué impacto se está generando con la comida. Se está hablando mucho de la producción de carne, lo costoso que es la producción de carne y lo contaminante que es. Entonces, algunas personas dicen, no, volvámonos todos vegetarianos. No es que nos volvamos todos vegetarianos, es que podemos consumir otro tipo de alimentos y reemplazar, no comer todos los días carne, por ejemplo. Bueno, los que pueden comer todos los días carne, hay personas que no lo logran. Entonces, ver qué podemos y cómo podemos alimentarnos. Acción por el clima. ¿Qué está pasando con el cambio climático? El cambio climático, escuchamos que todo lo que se está presentando. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente es eso, todos los cambios que se han presentado en el clima. Siempre hablo del ejemplo. Yo hace 15 años, más o menos 14 años, vivo acá en Barranquilla, el clima cálido, pues con unas condiciones totalmente diferentes a donde vivía en Bogotá, pues que uno andaba en chaqueta, andaba en zapatico cerrado, como muy abrigadito. Pues de las últimas veces que he ido, me llama la atención ver a las mujeres, no porque se vean mal, ni se vean, sino yo digo, Dios mío, mujeres se mueren de frío. Es más, yo llevo a Bogotá, yo ya estoy congelada, estoy enferma, me da de todo, pero yo veo a las mujeres con camisetica, de tiritas, con sandalias, con chanclas. Yo digo, Dios mío, yo no puedo, yo tengo que andar en medias, saco bufanda, porque pues hace frío, pero ya digamos, las personas no lo sienten allá, pero el cambio climático sí se ha generado. Bogotá ya es mucho más cálido de lo que era el clima para mis mismos abuelos. Yo tengo fotos de mis abuelos con sombrero, con gabardina, con bufanda, muy tapados, y se sentía, uno ve las imágenes y siente como que una ciudad muy fría. Hoy en día eso no se da, o sea, la gente anda pero eso es efecto de este cambio climático, de todo lo que se ha venido dando. Como les digo, ese lo vamos a ver un poco más adelante en otra de las sesiones, entonces lo vamos a dejar ahí. Vida submarina. No sé cuántos de ustedes viven por aquí cerca o cerca al Pacífico, pero es importante. Todo lo que pasa en el mar nos afecta a todos. Toda la contaminación que se genera en el interior del país se refleja en el Atlántico y en el Pacífico. Y eso sumémoselo a todos los países del mundo en donde se genera toda la contaminación y todo llega, digámoslo así, todo llega al mar. ¿Qué se está perdiendo? Se están perdiendo ecosistemas marinos muy importantes para nosotros, se está perdiendo la biodiversidad y todo eso nos afecta. Ustedes van a decir, pero miércoles, si yo vivo en Somondoco, ¿qué me va a afectar lo que pase en el mar? Sí me afecta, porque resulta que los cambios que se generan en el mar y que se generan se ve reflejado en el clima, se ve reflejado en los ciclos de las vidas de los animales, de los pájaros y infinidad de cosas. Entonces, es importante pensar en eso. ¿Cómo vamos a hacer? Miren, el océano cubre las 3/4 partes de la Tierra, es decir, tenemos el 97% del agua del planeta allá. Y esa agua tenemos que cuidarla, 3 mil millones de personas dependen del mar y de la vida costera. El océano absorbe el 30% del dióxido de carbono producido por los animales, es decir, es lo que nos está amortiguando al calentamiento global. Tiene la mayor fuente de proteínas. Bueno, eso tiene una cantidad de cosas que nos afectan, que nos está generando y se está viendo esa pérdida. Los estudiosos hablan de las mutaciones marinas. Muchos animales, digamos, toda esa biodiversidad del mar se está generando unos cambios y que nos van a afectar más adelante.
Puede que ni a nosotros, pero pues recuerden que nosotros no estamos pensando en nosotros, sino estamos pensando en los que vienen más adelante. Es decir, nosotros tenemos que pensar en cómo podemos afectar y cómo podemos hacerle daño a los demás, a los que vienen más adelante. Es decir, todo lo que yo haga hoy, todo lo que yo plantee hoy, va a repercutir en las generaciones venideras. Entonces es importante tener esto en cuenta. Vida, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad. Todo esto se da porque se está viendo afectadas las especies silvestres, los diferentes ecosistemas, se están viendo afectado todo lo que se produce. Ahora ustedes me van a contar si de pronto donde ustedes están, la tierra ha tenido algunos cambios, se puede producir lo mismo que se producía hace años o ya tienen otros sistemas. Ustedes cómo hacen, cómo cuidan ese medio ambiente, cómo cuidan el entorno en donde están, cómo la fauna que donde están se ha perdido, se ha visto amenazada de una u otra forma. Entonces es importante eso, cuidar los ecosistemas, porque también los bosques son muy importantes. Hablamos de los pulmones del mundo, digamos, siempre hablan de la Amazonía como el gran pulmón del mundo. Tristemente se está viendo en este momento afectada por muchas talas. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuidar eso, sembremos nuevamente, cuidemos lo que tenemos y tengamos en cuenta que todos vamos a tener que poner, digamos, eso antes decían que era que para verse, para sentirse realizado en la vida tocaba sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, una cosa así. Ahora dediquémonos a sembrar los hijos, los que tengamos ya los tenemos y ya. Dejemos ahí porque también el exceso de población también nos está acá pasando factura. Y escribir un libro ya lo podemos escribir por aquí o mandemos mensajitos de voz o algo así, pero realmente es necesario sembrar, es necesario cuidar nuestros ecosistemas. ¿Qué tenemos que cuidar? Los bosques. Evitar la desertificación, los suelos se están dañando por los diferentes tipos de contaminación, por los agroquímicos que se están, digamos que les echan a algunos terrenos, dañan el terreno, algunas de las quemas que se generan también dañan los suelos. Entonces es importante tener en cuenta todo esto, qué es lo que yo le estoy echando a mis cultivos, para que crezcan así bonitas las frutas, para que las hortalizas se vean más bonitas, esto, lo otro. Pero si eso que yo le estoy afectando me está dañando la tierra, porque una cosa es lo que yo veo en el momento, pero eso tiene todo un proceso y toca estar dándole respirito a la tierra, toca estar que la tierra sea la que nos reclame eso. Entonces tenemos que cuidarlo, la biodiversidad, la caza, el tráfico ilícito de animales. Para nosotros puede ser, nosotros pensamos en de pronto los pájaros que se llevan y esto, pero la caza de animales salvajes es uno de los negocios más poderosos del mundo. Lo que vale cazar en África es una cosa exorbitante. Entonces, nosotros desde nuestra orilla decimos, no, pero esos locos, ¿cómo se les ocurre ir a cazar? Que esto, que lo otro. Resulta que a ellos, los nativos, por decirlo así, les cobran altas sumas de dinero para ir a eso, a cazar. Es un deporte, es una cosa de gente rica, de gente que quiere gastar su platica en eso, y se está generando esa pérdida de animalitos que teníamos por ahí, y se está, los animales en vía de extinción no es una historia de Animal Planet, de National Geographic, de Animalandia, no, los animales están perdiendo.
todos los animales tienen una función en la tierra, entonces realmente es eso. ¿Por qué cobran para cazar? Porque resulta que pagan mucho dinero y con ese dinero pues se generan muchísimos tráficos, se generan muchísimas cosas, o sea, eso es un mundo que nosotros lo vemos muy lejano, muy de película, muy allá, no, eso tiene todas las implicaciones. Las armas tienen un manejo, o sea, las armas para cazar tienen un tráfico, la persona que lleva eso, cómo transportan eso, mejor dicho, eso es una economía oculta que se genera a nivel global. Entonces, realmente debemos cuidar eso. Miren, ahí el 8% de las razas animales se ha extinguido y 22% está en vía de extinción. Bueno, todo esto debemos tenerlo en cuenta. Esta parte, aunque no crean, es súper importante. Los microorganismos e invertebrados son claves para el servicio de los ecosistemas. Esto no se ha estudiado y no se tienen reconocidos, pero los abonos orgánicos, todo eso, son muy importantes. Entonces tenemos que retomar eso. Al que le gusta investigar, empieza a escribir, así sea 3 cosas, pero esas 3 cosas le van a aportar a su comunidad, ¿por qué no aportarle a su, digámoslo así, a una empresa o algo? Y se pueden generar muchos intercambios muy interesantes. Hablar miren, aquí ya no hablamos de 2030, sino de 2020. Promover todo esto a 2020. Todo esto no se ha podido analizar en algunos casos o no hay un dato exacto de si realmente se restablecieron estos ecosistemas o si los ecosistemas están siendo sostenibles. Hablamos también de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. La paz es súper importante en estos aspectos porque resulta que si una comunidad o una sociedad está en conflicto o tiene problemas de inseguridad y no tiene cómo desarrollarse o cómo moverse o tener libertad para muchas cosas, no se pueden generar este tipo de cosas. Los refugiados es uno de los problemas más importantes a nivel global. Nosotros en este momento recibimos muchos refugiados de Venezuela por las diferentes condiciones que ellos están afrontando ahora, y es uno de los grandes problemas que estamos viviendo a nivel nacional. Y no digo a nivel nacional, a nivel de la región. Nosotros los recibimos, en algunos casos somos una estación de paso, pero ellos estaban porque ya en algunos países les están limitando el paso, pero pasaban por las diferentes fronteras a Brasil, a Perú, a Ecuador, y pues ahí se iban diseminando por todo el continente. Entonces es uno de los problemas más fuertes de los refugiados actualmente en nuestro país. Eso tiene muchísimas implicaciones porque eso nos, digámoslo así, nos trastoca un poco nuestro panorama y nos cambia algunas visiones y nos cambian las dinámicas. Nosotros nunca nos imaginamos, yo hablo de las personas que somos ya viejitos, como ahora dicen por ahí, los ancianos de mayores de 40, de 35 años. Nosotros hace unos años veíamos a Venezuela como una superpotencia. En estos días recordaba a alguien que dijo de Venezuela Saudita. Venezuela es un país absolutamente millonario. Esa generación que están pasando o que están quedándose en nuestro país o que van pasando, no entendieron, no entienden la dimensión que fue su país, precisamente por todos esos conflictos que se generaron allí. Entonces, pues la idea es esa, o sea, que no se sigan generando estos conflictos. Infortunadamente estamos en este punto en nuestra misma nación en un conflicto por muchas razones que no son discutibles en este momento, pero pues que tenemos que tratar de evitar que se siga, digámoslo así, encendiendo la chispa o avivando más la chispa de lo que hay para lograr que toda esta linda historia que les he contado del 1 al 10, al 15,
se lleve a buen juicio al final en nuestro país. Entonces, es importante eso. Señores, señoras, quienes tengan conflictos, yo hablo siempre así, el que tenga conflicto con su vecino, esos conflictos que veníamos teniendo desde hace 100, 70, 80, 30 años, 20 años con su vecino, tratemos de limar ese conflicto. Puede ser, puede hasta cuando a veces hay casos en que nos damos cuenta que oye, ¿y usted por qué? ¿Y usted y yo por qué fue que peleamos? No, que porque no me acuerdo, de pronto el día que yo fui lo saludé a usted y no me vio, pues de pronto es que no se dio cuenta o alguna cosa, pero tratemos de tener una comunidad mucho más amable. Y en este punto sí siempre lo he planteado yo lo planteo de esta manera, nuestros conflictos debemos tratar de minimizarlos. Hay personas que tienen realmente situaciones muy fuertes, muy complicadas, se están viendo, las estamos viendo, pues tratemos de minimizarlos y tratemos de llevarlos a buen término. Nosotros debemos ser agentes de cambio, debemos tratar de dar lo mejor que tenemos y ser esos agentes de cambio y lograr que podamos dar una solución a esto. Hablamos de la corrupción, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en los diferentes poderes, en las diferentes empresas. Hemos visto en nuestro país tristemente cómo muchísima plata se pierde por la corrupción. Entonces es importante evitar este tipo de prácticas. La corrupción se da en todos los niveles, se da desde el más mínimo, que es que yo quiero estar primero en la fila para que me vacune. Entonces yo voy y pago al señor policía o al señor delegado de la salud y voy y le pago. Eso se llama corrupción, señores. Entonces tratemos, se llama soborno, eso se llama muchísimas cosas. Entonces tratemos de no, esas pequeñas acciones que van a decir, y no, esta profesora sí resultó aburrida, ahora todo es malo, todo es feo, todo no. No es que sea malo porque sea feo. Resulta que nosotros como ciudadanos nos quejamos todo el día nos estamos quejando de nuestros gobernantes, todo el día decimos que son de lo peorcito, pero resulta que no. Resulta que con esos pequeños actos que nosotros hacemos, estamos promoviendo la corrupción. Entonces, todas esas pequeñas cosas debemos tener y evitarlas. Y finalmente, en esta parte hablamos de esa alianza. ¿Esa alianza qué significa? Que todas las personas, todos los países que están en esta lucha, en esta organización, debemos lograr construir alianzas para que se logren estas cosas. Sí, por ejemplo, yo veo que puedo apoyar mucho más a Venezuela en un ámbito, bueno, a Venezuela creo que no está inscrita en esto, que puedo apoyar a un país en un ámbito y ellos me pueden apoyar ahí, yo puedo intercambiar conocimiento y puedo fortalecerlo. Entonces es trabajar en eso, trabajar en conjunto, trabajar que todos lleguemos a estos, digámoslo así, a estos objetivos de buena manera de aquí a 2030. Nos quedan 9 años, pero esos 9 años, cuando nos demos cuenta, estamos encima y no lo logramos, pero la idea es que lo logremos. Y mi misión en este punto, un momento, voy a ponerme acá. Mi misión en este punto es que la logremos, es decir, que trabajemos juntos todos en esto. Voy a compartir rapidito algo, hoy me he demorado hablando. Bueno, estos objetivos se dividen en 5 áreas. Son personas que hablan del 1 al 5, del fin de la pobreza, hambre cero, salud, educación, igualdad de género. El planeta, tenemos el agua, la producción limpia, la acción contra el planeta, vida en los ecosistemas terrestres y los ecosistemas marinos. Prosperidad, el trabajo de las energías, el trabajo del CENTE, la industria, se me acaba de ir el nombre de y las ciudades y comunidades sostenibles. Habla también de la paz, en donde hablamos de la importancia de vivir en un mundo libre de violencia. Y las alianzas, las diferentes alianzas que se deben generar a nivel global, es decir, si yo puedo encontrar
con quién aliarme para lograr mejores cosas, lo hago. Lo mismo sucede en esto. Si yo encuentro un país o una empresa o alguien que me pueda aportar, vengo, lo traigo y me aporta a mí en mis objetivos. ¿Cómo vamos en Colombia? Yo creo que esto lo voy a dejar para mañana de cómo vamos en Colombia, pero pues les comento así rapidito. En 2019 estábamos en el 9º puesto a nivel de la región. En este momento estamos esperando, como les digo, los indicadores de cómo vamos, qué es lo que está pasando actualmente, qué se ha reportado. Hay en la Universidad de los Andes, en la universidad, digamos que es donde se está aportando toda la información, no solo de nuestro país, sino de la región. Entonces allí nos cuentan cómo vamos, qué estamos haciendo, cómo estamos a nivel global, qué nos está faltando. Mañana vemos qué nos está faltando, en qué estamos fallando y cómo podemos hacer. ¿Listo? Esto es en el 2019, esto es cómo vamos. Hay uno de los indicadores que no se ha evaluado, digamos, es el de el hambre cero. No hay unos datos exactos de esto, de qué pasa con esto. ¿Por qué razón? No se han generado, no se han tabulado. Aquí, como vemos, esto tienen unos colorcitos. El color rojo es porque vamos muy atrasados en esto. El naranjita es porque ahí vamos, lo vamos logrando, vamos despacio, pero lo vamos logrando. El amarillo, en teoría, es porque ya casi lo llegamos. Y el verde es porque estamos fortalecidos en este aspecto. Entonces, así es como vamos. Este es el informe, la resolución del informe 2020. Pero es un informe parcial. ¿Por qué es un informe parcial? Porque muchos de estos datos, ellos dicen que se extraviaron o que se perdieron a través de la pandemia. Se habla de que no son unos datos exactos, entonces es necesario o se hizo una nueva medición. Finalmente, mi pregunta para ustedes hoy en este tiempo. Hoy hablé mucho, wow, doctora Leonor, disculpe. Tranquila, tranquila. Lo que pasa es que las últimas diapositivas no las vimos, las que acabas de mencionar, entonces no las debes para mañana. Dios mío, sí. Sí, acabo de dar cuenta. Si no me dicen, no me doy cuenta. Ok. Porque Tranquila. como tenía que compartir nuevamente. Bueno, aquí las tengo. Bueno, estas son, les estaba comentando que se dividen en 5 áreas: personas, planeta, prosperidad, paz y alianza. ¿Cómo vamos? Les estaba comentando, tenemos un informe que hablamos que estamos en el 9º puesto en el ranking de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos un 74.2% de avance. Aquí ya está lo de los colorcitos que les mostraba. Disculpen, qué pena que no les mostré los colorcitos antes. El avance del rojo, como les digo, estamos fallando. En este punto no hay información. En este vamos, falta, pero vamos. En este estamos llegando. Aquí nos hablan de un 99.5%. Y en 2 indicadores nos muestran, 2 de los objetivos nos muestran que vamos al 100%. Este es el de ecosistemas terrestres y este es de las alianzas. Se han generado algunas alianzas, como les decía, la Universidad de los Andes es quien está trabajando en esto básicamente a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y lo que les decía, y ustedes que conocen, ahora sí, los micrófonos son todos de ustedes y Yo puedo iniciar. Yo creo que traigo a colación, si bien recuerdan aquí los compañeros, cuando estuvimos viendo el punto 1 de la reforma rural integral y que todos me decían al unísono, profe, eso es muy bonito, viéndolo ahí, es el mundo ideal, como suelo llamarlo yo, pero pues el mundo real es totalmente diferente. Y con este recuerdo, entonces me permito darles la palabra a ustedes, compañeros, a ver cómo vieron estos objetivos, qué ven, opiniones, aportes. El micrófono es todo suyo. ¿Siguen ahí? Sí,
Buenas noches. Acá seguimos. A eso, dale. Los aburrí. Hay una palabra para eso, ¿no? Utopía. Y básicamente, pues, es una forma de motivarse también. Uno puede decidir cómo asume las utopías. Si como algo que nunca va a ser, pues, definitivamente eso es parte de la definición de una utopía. Pero pues es lo que las personas que deciden tomarla como norte o como orientación para siempre lograr estar motivado hacia algo que busca satisfacción individual y por ende, pues, creería yo que colectiva, pues es necesaria tenerlas, ¿no? Por ahí hay varios escritores interesantes que hablan sobre eso. Hace poco murió, pues ya un año, Galeano, hablaba de eso también. Entonces, pues, para no redundar un poquito en lo que decía ahorita la profe, que sí, todo escrito es como un sueño, pero la realidad es diferente. Pues sí, pero pues hay que tener una actitud. Bueno, ¿usted cómo quiere vivir su realidad? ¿Persiguiendo una utopía y motivándose hacia ella a pesar de, o bueno, pesimistamente, no sé cómo decirlo, pero es eso, al menos hay algo que uno de allí tiene que sacar y con lo que debe estar de acuerdo y su parte profesional, que es lo que nos encierra a nosotros, pues por lo menos empezarlo o continuar dirigiéndolo hacia algo que nos motive, ¿no? Eso es lo que podría decir, porque cuando uno recibe toda esa información juntica, pues es complejo, es complejo. Para mí es más fácil, bueno, yo me voy a centrar en tal cosa y por ahí vámonos, ¿cierto? Así es, sí, no, la información es pesada. Y como dice Germán, es una información que la vemos muy utópica y decimos, Dios mío, ¿será que eso sí lo logramos? ¿Será que sí alcanzamos? ¿Será que yo qué puedo hacer? Pero sí, uno se inspira. Hay cosas que de pronto uno dice, vea, yo puedo no gastar tanta energía en tal cosa o yo voy a procurar generar esto menos o voy a procurar colaborarle a mi comunidad de tal forma o voy a replicar esta información. Por ejemplo, ustedes muchos me dijeron, creo que todos dijeron, ni idea de lo que está hablando. Pero si nos ponemos a pensarlo, sí lo hemos escuchado. Por ahí hemos escuchado de que las personas deben educarse y tienen derecho a la educación de calidad a todos los niveles, no solamente los niños y los jóvenes. ¿Sí? Lo que pasa es que es una información que tenemos que replicar a nivel de comunidades y eso es lo que debemos hacer, porque nosotros en la academia, hablo en las universidades, hacemos y investigamos y todo esto, pero ¿a quién le está llegando esta información? Es a ustedes, a nosotros, a los que debemos actuar y los que debemos estar allí. Entonces, pues nada, mi invitación es esa, básicamente. Yo les dejé, como les digo, hay una información que ya está ahí, la tienen en su módulo, la pueden revisar y me dicen mañana, uy, profe, usted está loca, eso que usted plantea, y usted dice, y usted, eso, no, es que eso es complicado, esto. Créanme que por pequeñas acciones que empecemos, se puede lograr. Muchas personas me dicen y me plantean, me dicen, pero es que cambió todo. Y sí, el año pasado nos cambió a todos, nos cambió muchísimas cosas, la visión, nos movió el piso, el panorama cambió y otras personas dijeron, no, es que no cambió, lo que pasa es que sacó realmente lo que somos y lo que estábamos haciendo y lo que estamos produciendo y lo que somos realmente. Vivíamos en digámoslo así, en una pantalla muy bonita, en unas apariencias de tener unas condiciones, unas supercondiciones y unas características muy especiales, pero resulta que no, nosotros tenemos
tenemos unas debilidades muy fuertes y nos estamos dando cuenta a nivel global. No es nosotros los colombianos, es a nivel global. Son unas debilidades y que debemos afrontarlas. ¿Qué está pasando? Nosotros, yo les digo, nosotros tenemos un país absolutamente rico, riquísimo, pero ¿qué está pasando con esas riquezas? ¿Dónde están? ¿Dónde puedo yo decir, no, es que yo puedo ayudar a los niños de mi comunidad para que tengan acceso a la salud o para que se alimenten bien? Es decir, esos alimentos yo puedo proveerlos de una u otra forma, por lo menos un día a la semana yo puedo brindarle a los niños unas meriendas saludables, no el paquetico de papas y la Coca-Cola, sino puedo brindarles unas frutas, unos jugos, algunas cosas no procesados, no empacados, sino que lo preparemos. ¿Por qué no contratar a las mamás de los niños en algunas cosas? Y se va generando una cadena y todo eso, y eso va a transformar. Entonces tenemos que pensar en esas cosas. Todo este panorama es muy bonito cuando lo vemos y lo analizamos. Cuando lo vemos así y nos presenta la ONU, nos dice esto es lo que vamos a hacer, pero cuando debemos actuar, lo decimos, esto cómo lo voy a lograr, y sí se va a lograr. Yo digo no a nivel así el 100% y vamos a tener, obviamente, pues yo no voy a decir como país, no, yo Colombia no estoy cumpliendo, pero hay indicadores que nos están dando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces debemos pensar y analizar y evaluar qué es lo que está pasando, cómo nosotros como ciudadanos vamos a actuar y cómo nosotros vamos a dejar esa huella y cómo yo voy a aportar. No sé cuántos de ustedes tengan hijos, tengan sobrinos, tengan colaboradores, pero repliquemos poco a poco esta información. Hombre, no contamine el agua, no bote la basura en el río. Hombre, tratemos de separar esos desechos que podemos transformar en abono y empecemos a investigar sobre eso. No crean, cuando yo les digo investigar, no quiere decir que tengan que ponerse una bata blanca y unas gafas y decir, no, es que yo hago me invento como los niños. Recuerden que nosotros cuando éramos chiquitos jugábamos y nos inventábamos cosas. Eso lo perdemos con los años, nos vamos volviendo viejitos. Pero esas mezclitas que nosotros hacíamos, de pronto esos desechos orgánicos que yo puedo aprovechar y en un pedacito probar, oye, esto generó eso es investigar, esas pruebas que yo puedo hacer, esos fertilizantes orgánicos que puedo usar, no los conozco, yo no sé mucho de eso, pero de pronto alguna cosa que yo pueda generar y que pueda dar un cambio. Javier, adelante, buenas noches. Profe, buenas noches. Profe, pues como lo dijo la profesora Leonor, ¿cierto? En el papel muy bonito, me impactó mucho, pues sí, de pronto específicamente los objetivos como tal, pues no tenía ese conocimiento, pero sí hemos estado escuchando, yo sé que el resto de los compañeros también sí hemos estado escuchando un poquitico de toda la información que usted nos ministró hoy, que no lo teníamos específicamente, que eran unos objetivos y que estaban plasmados y que pues que hay un programa de trabajo donde el compromiso es bien grande. Me hago énfasis en el último objetivo, donde está relacionado con las alianzas para lograr precisamente los objetivos anteriores. El trabajo que se debe hacer, pues, es un reto bien grande, y lo que más me impacta es que trasciende a muchos años atrás, perdone de pronto la redundancia, y vemos que a medida que pasa el tiempo, pues las cosas como que las estamos viendo con mucho más crítica, que las cosas están como que empeorando, y estamos en un punto de que si no tomamos acciones concretas, pues nosotros no le vamos a poder dejar nada positivo a las nuevas generaciones. Entonces vemos en el mundo que las grandes potencias y los gobiernos, pues hay como que una disputa de poderes. El tema usted lo habló ahorita, el tema de indicadores. Yo me preguntaba, caramba, ¿cómo se está manejando todo ese tema de indicadores? Porque los indicadores, usted lo manifestó, la información
puede estar sesgada o la información se puede manejar al acomodo. Entonces, sé que dentro del tema Sofrucol, pues nosotros estamos haciendo muchas acciones para mejorar y contribuir a cada uno de estos objetivos. Pero a pesar de eso, pues aún vemos que existen grupos de personas, para no hablar específicamente de productores, que siguen con esas malas prácticas de que no cuidamos el medio ambiente, de que no hacemos la clasificación de las basuras. Y voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Corozal, Sucre, y yo me he puesto a la tarea con mi familia de que hacemos el proceso de clasificación de las basuras. Y cuando viene la empresa de la basura, coge y agarra todo eso y tenga para el camión todo revuelto. Y uno dice, venga, hasta discusión estuve con el señor, porque resulta de que uno va generando conciencia, pero que esas empresas, generando lucro, por decirlo así, pues lo que uno hace, pues los desbaratan en un momento. Todo el proceso que uno hace para contribuir también a mejorar nuestro medio ambiente, pues los desbaratan en nada. Entonces, esos indicadores, pues sí sería bueno analizarlo. Usted manifestó que Colombia en estos momentos está en el 9º puesto, pero que habían unos indicadores que no se han... Y pues es como triste, porque cada día que vemos el planeta pues está sufriendo más. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Sí, señor. Yo tengo una pregunta en Corozal. No, digamos, no hay empresas de reciclaje. Sí, señora. La misma empresa de aseo pues manda 2 vehículos. Uno recogiendo lo que es basura y la otra reciclando. Pero hay momentos de que yo no sé si es que porque se aceleran o la misma cultura y cogen y tiran todo al camión. Pero sí hay, la misma empresa tiene ese servicio. Ok, no, yo pregunto por eso, porque realmente eso no es una tarea de nosotros, o sea, la tarea de nosotros como usuarios, como ciudadanos, es separamos. ¿Listo? Pero la tarea de ellos como entidad o como municipio es tener la facilidad de estas dos cosas, de esto. Quien me recoja mi basura orgánica con esas condiciones y quien me recoja el reciclaje. ¿Por qué razón? Porque es que resulta que eso es una tarea gubernamental. Yo puedo hacer toda la tarea y yo soy muy juicioso y tengo todo muy bien establecido, pero pues yo tengo que tener en cuenta eso. Si de pronto, por eso pregunto, porque digamos aquí, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es el planteamiento que hay en Barranquilla? La primera dama, digamos, fue la que tomó la bandera de todo este proceso de reciclaje. Y ella es la que trabaja, digamos, junto con digámoslo así, con las empresas de reciclaje, y son los que lideran y coordinan todo esto. Entonces, es eso, es a nivel, digamos, una tarea que posiblemente debía tomar el alcalde. Fue la primera dama la que decidió tomar la tarea y es la que está trabajando con eso, con las diferentes comunidades. Digamos, las comunidades de los recicladores en algunos casos tienen unas condiciones complicadas, entonces están generando unas redes y se está solucionando varios problemas al tiempo. Por eso preguntaba, entonces es eso, nosotros, nuestra tarea como ciudadanos es, trabajemos en esto, generemos la facilidad de que vean que yo tengo una bolsa verde o una bolsa negra, que se la lleven para un lado y que llegue el otro señor con su bolsa blanca y se la lleve para donde pueden aprovechar esos residuos. Eso son las estrategias que se deben utilizar a nivel gubernamental. Bueno, señores, como yo he hablado mucho hoy, y para no demorarlos y trasnocharlos tanto, porque yo entiendo que ustedes están cansados ya a esta hora, esta es una tarea que van a presentar, la doctora Leonor es la que les tiene la fecha, por allá como en el año 2038, creo que es la que les pone la doctora Leonor la tarea, que es muy fácil. Ella me comenta que ustedes tienen unos grupos establecidos, entonces con esos grupos ustedes van a escoger un municipio de Colombia. Yo mañana les muestro el mapa porque esto ya está más o menos
organizado en Internet. Buscan y listan 10 de las principales necesidades en las áreas ambientales, productivas, sociales y culturales en ese municipio. Escogen uno de los 17 ODS como prioritario. Recuerden que todos los ODS están interconectados, todos. No hay uno que uno diga, no, es que este no tiene conexión con el otro. Todos van en una cadena, todo es una cadena. Entonces, cogen uno, por ejemplo, el del agua, como prioritario para resolver esas problemáticas que ustedes identificaron arriba. Aquí lo estoy presentando yo. Estas problemáticas. Entonces, con ese ODS van a resolver estas problemáticas. Evaluar el grado de relación que existe entre el ODS prioritario y los otros 16 objetivos. ¿Cómo lo van a evaluar? Entonces, si tienen una fuerte relación, ponen una flechita más grande que todas. Si tienen una relación moderada o más o menos ahí, la flechita más flaca. Y si no tienen ningún tipo de relación, una flecha punteada. Esto lo van a presentar en una manera de infografía. Ponen el nombre del grupo, quienes conforman el grupo, el nombre del municipio, la ubicación, todo esto, una presentación pequeñita del municipio y hacen ya después ese listado de necesidades, y hacen todo este pequeño análisis. La doctora Leonor es la que les da la fecha de entrega, esto ya lo tienen en su plataforma para que lo tengan a la mano. No tengo sonido, perdón con ustedes. No, yo como siempre soy muy querida con todos. Mentiras. Yo propuse que todas las actividades, las de todo el diplomado, queden para final de diplomado, y es más, las puse todas para agosto. Eso no significa que empiecen a hacer la tarea en agosto, pero sí tienen el suficiente tiempo para hacerlo. Entonces, si quieren ustedes, vuelvo y les pongo acá. La leen nuevamente esta noche y si hay alguna duda, nos cuentan mañana. Este tema y el tiempo siempre se nos queda muy corto a nosotros. Siempre se nos queda muy corto. Y hay mucho por hablar, hay mucho por decir, pero sí es cierto, las pequeñas acciones van sumando. Y yo creo y mañana estoy segura que vamos a tener más tiempo para que sigamos hablando del tema, y además ustedes, yo sé que tienen unos aportes muy valiosos, sobre todo el trabajo que hacen ustedes en campo y que nos alimentan a nosotros los que estamos aquí. Recuerden que yo les dije siempre que estamos construyendo conocimiento. Entonces nosotros siempre esperamos esa retroalimentación para seguir construyendo en pro del desarrollo de nuestro país y ante todo en pro del desarrollo rural. Así es. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Y pues mañana nos vemos a la misma hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta mañana. Bueno, Hasta mañana. Feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Hasta luego.